Estamos iniciando otra emisión de Los Días Contados. Esto por apurarse innecesariamente, porque vamos a tener tiempo de conversar sin problemas con Héctor Caballero y con Carlos Comi, que son nuestros dos invitados el día de hoy. Lamentamos quebrar el clima de la música y la armonía que teníamos para hablar, antes de ir a esas dos entrevistas, de una cuestión que no es de última hora, ni es una noticia de último momento, ni nada que haya ocurrido exclusivamente en las últimas horas, sino que atando cabos, escuchando comentarios, viendo situaciones que se dan, encontrábamos, sin ir más lejos, por ejemplo, la interpelación a Aguad, el ministro de Defensa de la Nación, ayer en la Cámara de Diputados, y cambiamos sobre la marcha el comienzo del programa, porque la idea era hablar del triple crimen de Granadero Baigorria, algo que vamos a decir, por supuesto, no podemos dejar pasar por alto una noticia que impacta fuertemente en toda nuestra zona y que se agrega a una retahíla de crímenes y de situaciones que evidentemente no se pueden controlar por parte del Estado y de las fuerzas de seguridad, pero que en las últimas horas, hace instantes nada más, se ha plasmado el pedido de sesión especial para tratar que se retrotraigan las tarifas y se congelen el tema de los servicios públicos. Es una iniciativa interesante, veremos cuál es el nivel de aceptación que puede llegar a tener en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto está firmado por legisladores de distintos bloques, del peronismo, del Frente para la Victoria, del peronismo disidente, o como le quiera llamar. Está la firma de algunos hombres de la Unión Cívica Radical. Leí que está la de Rossi, por supuesto, la de Contigiani por la provincia de Santa Fe, la de Alejandra Rodenas también. Vi la firma de Del Caño, de Victoria Donda, es decir, legisladores de muchos partidos políticos, que veremos cuál es la fuerza que tienen para que efectivamente se apruebe primero el tratamiento especial y luego eventualmente una ley que congele los aumentos tarifarios. Pero más que eso, lo que queríamos era plantear efectivamente esta preocupación o esta situación compleja desde el momento en que desde el gobierno se llevan adelante políticas que incluso son desconocidas por otros integrantes del gobierno en una maniobra de pinzas que a nadie puede sorprender. Que Sturzenegger salga a decir que la culpa de la inflación o la explicación de la inflación del 2,3% es por el aumento de tarifas, como si el aumento de tarifas no fuera parte de la política que implementa su propio gobierno al que él pertenece, es evidentemente algo que puede generar incluso algún grado de irritación en la opinión pública, que tiene que pagar ese incremento del costo de la vida y que tiene que pagar además las tarifas que a la vez generan ese incremento. ¿Cómo es el asunto? Están venciendo 586.000 millones de pesos en LEVAC y la idea es subir la tasa porque, entre otras cosas, si un día se le ocurre a los tenedores de esas letras, de esos dibujos, ir a cambiarlos, no hay dólares para poder efectivamente hacer frente a esa situación y estaríamos en situaciones o en circunstancias ya conocidas y que nadie quiere reeditar. Pero eso es lo que hace el gobierno. Frente a lo que hace el gobierno, y como decía, viendo ayer un tramo de la interpelación al ministro Aguad, encontramos una desolación en los sectores opositores, una falta no ya de liderazgo, sino de preparación, de talento político, de osadía, diría yo, de resto, como para poder contraponer ideas. A mí esto es lo que más me preocupa. En rigor, uno se puede llegar a decepcionar o desilusionar del que espera algo. A mí no me sorprende Sturzenegger diciendo lo que dice, o Duhovne tratando de explicar lo inexplicable, o Caputo acomodando el discurso diciendo que son cajas de seguridad o cajitas o tesoritos las cuentas offshore, que son el emblema de la evasión, de la ilusión, del engaño. Es decir, a mí de eso no me sorprende, ni en rigor espero demasiado. Sí, mínimamente el cumplimiento de la ley, los cánones republicanos, el respeto y la independencia por los poderes, cosa que va más allá del pensamiento subjetivo de cada uno. A Caputo le puede parecer bárbaro que haya offshore, a mí no. Ahora, el tema es qué dice la ley. Si las offshore son legales o no son legales, más allá de su precepto o su costado ético, y si hay que declararlas o no hay que declararlas, porque más allá de lo que opine yo, opine Caputo o opine cualquiera, si la ley dice que hay que declarar ese dinero, hay que declararlo. Si la ley dice que los funcionarios no podían entrar al blanqueo de capitales, Duhovne no puede blanquear 20 millones de pesos. ¿Entiende lo que digo? Más allá de que a él le parezca que está bien y a mí me parezca que está mal. Está lo que dice la ley. Ahora, frente a estas situaciones, de los que uno espera, de algunos miembros o legisladores, o fundamentalmente de los partidos, porque ese sigue siendo el instrumento político para cambiar la realidad,
Uno espera posicionamientos que se sostengan, que sean firmes. Ayer la interpelación a Aguad fue un papelón por parte de Aguad y por parte de los que preguntaban. Tuvieron que intervenir los familiares de las víctimas de Lara para que eso tuviera algún sentido más o menos lógico de una explicación hacia dónde iba efectivamente lo que se estaba discutiendo en ese lugar. ¿Dónde están los líderes opositores? ¿O es que están todos a tiro de carpetazo? ¿Dónde están los dirigentes sindicales representantes de sus propios trabajadores? Y lo podemos decir en una ciudad donde la movilización, la representatividad es importante. Acá los dirigentes sindicales dan la cara, salen a la calle y después responden a sus bases, más allá de inconvenientes o problemas que pueda llegar a haber entre ellos mismos. Digo, ¿dónde están esas referencias? Porque de eso sí uno espera, si efectivamente hay un gobierno que tiene una política que evidentemente no hace hincapié en las cuestiones sociales, no tiene una predilección por la participación del Estado en situaciones donde el Estado, desde nuestra óptica, no puede desaparecer y no estar. Me pregunto dónde están los dirigentes, dónde están los referentes. Bueno, hablábamos la semana pasada sobre el fin de semana en la tertulia con Bertone, con ese viejo concepto que yo le hago bromas a Oscar, marxista, ¿no? Dialéctico, de las condiciones subjetivas, las condiciones objetivas y después la dirigencia. Bueno, las condiciones objetivas están. Las condiciones subjetivas es lo que estamos opinando. Ahora, lo que no hay seguro es una clara identificación de quién puede llevar adelante un proceso que represente esos intereses que están en crisis y que están en cuestionamiento. Queríamos decir esto, se aprobó el pedido de sesión especial. Podríamos decir es una buena noticia, puede ser una buena noticia. Vamos a ver si se hace la sesión y qué resulta de esa sesión. Porque la otra cosa que está pasando, lamentablemente en la Argentina, desde hace ya algún tiempo, es que hay una situación de reafirmación de lo que uno cree, independientemente de lo que la realidad esté marcando. Y si bien entre nosotros, ustedes que nos ven y nosotros que estamos aquí trabajando, existe lo que en literatura se llama el contrato de lectura, que es que uno lee un libro porque sabe que el autor más o menos va a decir algo de lo que uno está esperando, no puede ser todo el tiempo ratificación de conceptos. La idea es abrir la cabeza. Desde el punto de vista de la prensa y de quienes comunicamos, no es pescar en la pecera. Yo no quiero convencer a nadie de nada, pero no quiero hablar para los convencidos. Lo que quiero es ofrecer hechos, contar circunstancias y generar la reflexión a partir de lo que estamos viviendo todos los argentinos. No me quiero extender, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos el Tigre Caballero, después Carlos Comi. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña el diputado Héctor Caballero. Cuando el concejal, hablábamos, ¿te acordás de Hop Phone se llamaba? Sí, que querían hacer el Hard Rock Café en la ciudad de Rosario, ¿sí? Y mucha gente, y bien, decían, bueno, un bar de esos niveles internacionales, qué lindo, qué bueno y demás, una esquina bárbara de la esquina, de Wilrey y Oroño, de la esquina, y la propiedad de una familia de buena reputación en la economía de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, otros inversores con distintas características, pero aparecía eso, ¿no? Y me acuerdo que vos empezaste una suerte de investigación que en su momento motivó críticas de algunos concejales, fundamentalmente de Cambiemos, del radicalismo, diciendo que no había que ser tan exigentes a la hora de ver cuáles eran las inversiones que venían a embellecer la ciudad de Rosario. Bueno, el jefe de ese grupo está preso. Totalmente, está preso él y todos sus colaboradores. Yo te quiero decir lo siguiente, nosotros a Black Señorans, que vivía en San Isidro, porque ahora está preso, es un argentino, sí, a claro, pesar del doble apellido originario, ¿no? Básicamente nosotros lo veníamos siguiendo por el equipo de investigación que tenemos de delitos complejos, ¿no? Es decir, por otras cosas más pesadas. Bien. Entonces empezamos a investigarlo, que era el dueño de Jopefan, y le empezamos a investigar la trayectoria de él. Él ya en el 2011, la Comisión Nacional de Valores le prohibió, y acá yo tengo el dictamen de la Comisión Nacional de Valores, 2011 estamos hablando, claro, le prohibió hacer operaciones
de fideicomiso. Porque ¿dónde estaba la mafia? Hacían fideicomiso, con lo cual vos sabés que ocultás el nombre y el apellido de quiénes son, al menos que la justicia pida exclusivamente. Bueno, luego en el 2014, él es denunciado frente al tribunal número 1 de la doctora Arroyo Salgado, que corresponde a San Isidro, por estafa reiterada, es decir, por poner plata a la gente y no devolvérsela. Este tipo se había hecho de jet set. Claro, por ejemplo, lo veíamos con Ratzinger recién. Colaboró con Macri como jefe de gobierno, fue el que lo trajo a Usain Bolt a correr contra el colectivo 39, el Metrobús, el que lo trajo a las hermanas William, ¿no es cierto? Fue sponsor de la Dolfina de Cambiazo, ¿no es cierto? Fue sponsor de la Selección Nacional de y también, ¿no es cierto? Fue contratado por Tigre para armar Tigre, el municipio, para armar el partido entre Federer y Del Potro. Bien. Y podríamos seguir con la sociedad que tenía con Guillermo Marín, que eso es más pesado. Bien, ahora Tigre. Digo porque es el hijo de quien está liquidando el fútbol para todos. Eso te quería preguntar. Hay un vínculo. Hay un vínculo. Hay un vínculo. Vínculo. Escúchame. Para que vos tengas una idea, hay una investigación de la justicia de Colombia. Bien. ¿No es cierto? Vos te imaginarás que a un cartel de Colombia, por supuesto, donde aparecen anotaciones determinadas. Pero siendo la cosa, cuando ellos querían poner el Jarro Café acá, venían directamente ellos, todo el grupo de Black se diseñarán. Tú, llave en mano, ponían, entonces, y tomaban el terreno de la señora, de una viuda, de un gran empresario, de Bolívar. Claro, sí. Y bueno, básicamente, como pidió una serie de sesiones, la intendenta lo mandó al consejo, en el consejo se veían todos los planos, entonces yo me pongo duro, porque nosotros lo veníamos investigando, y planteo, ¿no es cierto?, de que justamente la denuncia que le hizo en el 2014 la Procelac, que la dirigía el doctor Carlos Gonera, era por lavado de dinero y por estafa. Bien, nosotros hacemos hincapié en esto y contamos el final de esa historia para saber cuáles son ahora la situación, o cuál es ahora la situación ante la eventualidad de una inversión en la ciudad de Rosario. A partir de eso, ¿cambiaron los parámetros y los estándares de averiguación, de chequeo, de efectivamente los que decían no desalienten la llegada de capitales, no nos pongamos tan quisquillosos, no pidamos... Eso aflojó, terminó, quiero decir... Hay una ordenanza que fue aprobada por unanimidad en el Consejo, que fue más por el problema de Esperanto, digamos, que por el problema de Copefam, ¿no es cierto?, de Jarro Café Rosario, donde dice que es obligación del Ejecutivo investigar, ¿no es cierto?, el origen de los dineros. Y te digo por qué para mí es importante. Para mí Rosario es la capital del lavado del interior del país, ¿no? Vos te puedo contar todo lo que ha pasado alrededor de los lugares donde se lava dinero, ¿no es cierto?, de muerte, desapariciones, etcétera, etcétera. Son del norte, vienen acá del norte de la provincia de Buenos Aires, del sudeste de Córdoba, de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Entonces, la ordenanza que dice que hay que investigar el origen del dinero que se va a invertir. Bien. Yo, por ejemplo, en aquel entonces fui a hablar con la intendenta y le dije, mira, Mónica, le digo, estos son así, le di mucho más detalle que lo que te estoy dando, y dice, bueno, ¿cómo puedo saber bien? ¿Cómo puedo saber que es verdad? Le dije, mira, o hablás con Arroyo Salgado, que tiene la denuncia, o hablás con Carlos Gonera, que era el procurador adjunto para el lavado de dinero. Dice, pues yo voy a hablar con Gonera. Y así fue y se paró la cosa. Me llamó a las 72 horas y me dijo, mira, hablé, tengo la denuncia, tenés razón, esto no va, retiramos el planteo. Bien, bueno, a nosotros nos parecía interesante cerrar esta historia, porque en su momento tuvimos algunas, no sé, objeciones, contraposición de ideas, con alguna gente que pensaba que nosotros teníamos algún interés especial en complicar la cosa, ¿no? Pero ya se terminó. La otra cosa breve, en un minuto, la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Mira, yo creo, no hay nadie que se pueda negar a hacer la reforma.
Yo voy más allá, nosotros queremos cambiar la selección de jueces, nosotros queremos... ¿Es el momento? Llevarlos contra... No, no es el momento. ¿Va a votar en contra? Te voy a decir... No, pará. Te voy a decir una cosa. Un minuto tenemos que ir, ¿eh? Bueno, otro día charlamos de vuelta sobre esto. Pero básicamente nosotros creemos que hay que reformar la Constitución, nosotros que tiene que haber más espacio para que participe la sociedad civil y no sea un arreglo entre legisladores, y además creo que hay un inconveniente. El Partido Socialista tuvo como tradición la no reelección en la provincia de Santa Fe. Inclusive el doctor Hermes Wiener, cuando fue gobernador, mandó un proyecto y más claro, imposible. El último artículo que puso, el actual gobernador se autoproscribe y se pone para no dejar lugar. O sea, lo mismo hizo Bey, etcétera, etcétera. Esto no está. Si vos jurás por el honor y la patria, yo estuve ahí, por el honor y la patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución provincial y nacional, te lo digo textualmente, si cumplís la Constitución provincial no tenés derecho a una reelección. Yo personalmente creo que no tiene derecho a la reelección, que necesitamos ese tiempo y vamos a presentar otro cronograma de tiempo. Bien. No es que para demorarla, para no hacerla, bien, sino que vamos a presentar otro cronograma y además te vuelvo a repetir. Estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución. No reelección, está clarísimo. Reelección. Hablamos más adelante otra vez. Gracias por haber venido. Muy amable. De acuerdo, gracias a vos. Hacemos una pausa, enseguida Carlos Comi, ya venimos. Bueno, muy bien, el tema del transporte en la ciudad de Rosario es un tema permanente, ¿no? Habría que tener una asamblea permanente por el transporte en Rosario. Por distintas razones, ¿no? Por un lado por el transporte público, frecuencia, calidad de servicio, por otro lado por las tarifas, otro lado los subsidios, otra el tránsito y la congestión que hay en el centro. Podemos empezar por cualquiera de esos lugares. Yo empezaría por el subsidio, ¿no? Porque te escuché hace muy poco hacer referencia clara y expresa que, más allá de lo que diga la Nación, hay un retroceso en el aporte para poder mantener el precio del boleto en los momentos o en los parámetros que está ahora. Hay una política integral de retiro de subsidios, también al transporte, ¿no? Porque uno diría, bueno, hay áreas y áreas. En una época se subsidiaba la venta de celulares en la Argentina. Bueno, parecía un absurdo. El transporte no es un absurdo. Lo peor es que el gobierno no hace dice que no hace lo que hace, ¿no? Es decir, el gobierno nacional se está aportando tanto. Sí, dice los subsidios no bajan, al contrario, suben para Rosario. Y la verdad es que no es así, o sea, podemos hablar nominalmente. El gobierno dice hay un 14% más en dinero que el año pasado. Sí, pero la inflación fue del 20. Sí, del 24 fue reconocido por ellos. Entonces ya ahí se derriba un argumento. Lo segundo, dice, es mentira que el gobierno se retira de la paritaria. Dice, no, eso no es así, nos han contestado, bueno, el mismo ministro la semana pasada que estuvo en la ciudad, Dietrich, los concejales. Hay un papel firmado, nosotros lo distribuimos a los periodistas. Sí, que le dice a los empresarios que aumenten el boleto para pagarle más a los sueldos. Claro, que hagan 3 aumentos, uno de $1, 2 de 50, en forma escalonada. Se divide la paritaria en 4 cuotas y el gobierno cubre una. Históricamente la cubrió el 100%. Entonces, esta es una categoría, ahora se habla, como en su momento se hablaba de la posmodernidad, ahora se habla de la posverdad. Ya no importa tanto los hechos, sino cómo lo contamos, cómo lo decimos, y cuando uno tiene un aparato de gobierno atrás, comunicadores, bueno, los trolls y demás, bueno, se usa esta metodología. La verdad es que estamos en una situación compleja, la ciudad necesita dialogar, necesitamos dialogar. La intendenta le pidió una reunión al ministro, ya hace unos cuantos días estuvo, el otro día aquí no se reunió con la intendenta o no pudo, o lo que haya pasado, pero estamos a la espera de eso, porque no queremos ni pelearnos, ni discutir a través de los medios o de las redes. Claro, queremos volver a sentarnos como hicimos en enero, que no fue una buena reunión, pero se tomó una decisión, viene la SUBE a Rosario, bueno, trabajamos sobre eso, pero ahora hay hechos nuevos, o sea, el retiro del gobierno nacional de no cubrir la pauta salarial significa 150 millones de pesos menos para el transporte de la ciudad. Eso es solo concreto. Con lo cual hay que discutir, o sea, nosotros necesitamos rever esta situación. Estamos en diálogos con otras provincias porque entendemos que esto no es contra Rosario, sino es una decisión que afecta a otras provincias, a otras ciudades, pero bueno, necesitamos una instancia donde poder discutir. Esto es lo que le pedimos a Dietrich, no que se enoje, porque la verdad que
decían que iban a dialogar y demás. No queremos que se enoje el ministro ni todos sus seguidores, sino que nos sentemos en una mesa y trabajemos y busquemos soluciones. Esta es la segunda ciudad del país que además ha innovado, hay mucha nueva tecnología, tiene un proceso de cambio del transporte como no se da en muchos otros lugares, porque está bien que el rosarino nos exija siempre lo mejor. Pero uno que la municipalidad tuvo que hacerse cargo de la defección de los grupos privados que iban dejando la línea, durante todos estos años. Igualmente hay un sistema que es cierto, el 100% no tiene aire acondicionado, aspiramos que lo tenga el año que viene, pero es el porcentaje más alto del país. Hay nuevos recorridos, nuevos coches. Esto no pasa en mucho, ni siquiera en la capital federal, en el porcentaje que pasa aquí, que tiene infinitamente más recursos y el auxilio de la nación cuando quiere. Bueno, el transporte de pasajero público y colectivo es el que puede mejorar el caos, que es, caos a lo mejor una exageración, ¿no? La complejidad, la molestia, las dificultades que para circular en el centro de la ciudad. Ayer hablaba con nosotros Miatelo, no tenemos mucho tiempo, pero quiero sí un apunte, ¿no? Un punto de partida. Por ejemplo, Boulevard Oroño, que tiene varias situaciones conflictivas, ¿no? Gente andando por arriba del cantero con bicicleta o con patineta, atropellando chicos, van con el perro y la bici, cosas así. Ya hemos charlado de tu proyecto de los perros en su momento, ¿no? Mi otro decía, bueno, hay que sacar el estacionamiento de Boulevard Oroño. Está bien. Esta es una discusión. Ahora hay otro proyecto también. Ahí el concejal Hapkin introdujo otra iniciativa. ¿Qué es? Y poner las bicisendas en los dos extremos del cantero central. Creo que el consejo va a dar Pero está bien, una cosa, bicisenda más estacionamiento, estamos fritos, ¿no? Bueno, ahí con 20 instituciones médicas, claro, 10 escuelas. Es complejo. Nosotros esto figuraba en su momento en el plan de movilidad, luego quedó en el aire porque generó mucha discusión. Está bien que se dé en el Consejo Municipal. Nosotros vamos a participar como ejecutivo en el Consejo Municipal cuando se nos invite, pero nosotros necesitamos, Pablo, un gran pacto los rosarinos, porque esto es una cuestión de espacio. En una botella de 1 litro de agua entra 1 litro, no entra 1,5 litros. Entonces, si hay estacionamiento no puede haber bici, si hay bici claro, no puede haber. Cada vez tenemos más autos, esto es una tendencia en el país y diría que en el mundo, en buena parte del mundo. El transporte público lo necesitamos mejorarlo, fortalecerlo, por eso la discusión anterior, para que más rosarinos cada vez lo usemos. Y bueno, la bicicleta es parte de la realidad. Muchos... Me peleo mucho con mis amigos, ¿no? Sí. Porque por ahí, por edad y procedencia, hay gente que por ahí naturalmente se mueve todo el día en auto y dice, pero ¿quién usa las bicisendas? 80.000... No, yo lo entiendo perfectamente y apoyo eso. Lo que digo es que si esa es la decisión, vamos a generar instancias estructurales para que eso sea así. Entonces, si metemos la bicisenda en Boulevard Oroño, saquemos o hagamos algo con el estacionamiento de los autos. Necesitamos un gran pacto, Pablo. Por eso es importante discutirlo en el Consejo. Esto no puede ser una guerra entre automovilistas y ciclistas. Necesitamos que los ciudadanos acordemos cómo es la Rosario dentro de 10 años, dentro de 20 años. Y seguro que va a tener más bicicletas, más carriles exclusivos, porque la Rosario de los 80, en la cual nosotros crecimos, ya no existe. No existe más. Te voy a invitar más adelante a seguir charlando del asunto. Porque aunque parezca una cosa menor o baladí, el ánimo de una persona se predispone de un modo o no, de acuerdo a lo que le pase en la calle. Y cuando uno va a Capital seguido, como me pasa a mí por trabajo y por otras cosas, entonces yo siempre digo, no quiero que Rosario se convierta en esto. Gracias, Carlos, muy amable. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Volvemos mañana, como siempre, pasadita a las 2 de la tarde. Chau.